Shalom a todos, Gitín 59. Mm. Después de varios días inmersos en narraciones sobre tragedias judías seminales, hoy el Talmud vuelve a catalogar promulgaciones rabínicas realizadas en aras del Tikkun Olam, o sea, la paz del mundo. Aprendemos, aunque los acuerdos orales son el estándar, las personas sordas pueden comprar bienes a través del lenguaje de señas. Aprendemos que los niños pueden realizar ventas de bienes inmuebles, pero solo si son maduros e intelectualmente capaces de realizar esta transacción. Y también aprendemos lo siguiente sobre las lecturas públicas de la Torá. Un sacerdote, un Cohen, lee primero, después de él lee un Levi y después de él un Israel. Esto es a causa de los caminos de la paz. Leer primero de la Torá se considera un honor. Por lo tanto, a los sacerdotes, a los Kohanim, se les dio la oportunidad de leer la primera parte del rollo semanalmente, luego a los Levim, los levitas, y solo después se invitó a otros 3 israelitas a subir. Casi 2 milenios después, todas las comunidades, las congregaciones ortodoxas, continúan con esta tradición, al reservar la primera alía para un Cohen, la segunda para un Levi. ¿Pero fue esto realmente una promulgación rabínica? La Gemara sugiere que podemos derivar esto directamente de la Torá. Ofrecen varias derivaciones y compartiré una aquí. ¿De dónde se derivan estos asuntos? Rafa Matan dijo, como dice el versículo, y Moisés escribió esta Torá y se la entregó a los sacerdotes, los hijos de Levi. Deuteronomio 38:9. ¿Es eso decir que no sé que los sacerdotes son hijos de Levi? Más bien, esta frase sirve como fuente para la promulgación de que primero un sacerdote lee la Torá y después de él, un levita. Las palabras de la Torá son todas sagradas y ninguna es ajena, por lo que no queda inmediatamente claro por qué Deuteronomio nos informa que los sacerdotes son hijos de Levi. Después de todo, eso ya lo sabíamos. Por lo tanto, dice Rav Matana, el verso tiene el significado diferente y más sutil. Que los sacerdotes son honrados al leer primero la Torá y solo luego leen los levitas. Por supuesto, es algo sorprendente ver un tikkun aducido de la Torá. Después de todo, ¿no son estas promulgaciones rabínicas? Por lo tanto, ¿no esperaríamos encontrar una fuente de Torá para ellos? Aunque esta no es la primera vez en este tratado que vemos a la Gemara hacer esto. La Gemara también aborda esto. Abaye le dijo a Rabbi Yosef,
¿Por qué la Mishnah enseña que el sacerdote lee primero de la Torá a causa de los caminos de la paz? Lo que indica que se trata de una promulgación rabínica. ¿No es por la ley de la Torá que él lee primero? Rav Yosef le dijo a Abaye, de hecho, es por la ley de la Torá. Pero la razón por la que el sacerdote lee primero es por los caminos de la paz. Es curioso ver a los rabinos derramar tanta tinta al honrar a los sacerdotes, hacia quienes con frecuencia los hemos visto expresar sospecha y desdén. Aunque muchos rabinos prominentes eran sacerdotes, lo que podía complicar las cosas. Puede que no sea sorprendente entonces que no solo no reclamen la propiedad de la regla, diciendo que se deriva de la Torá, sino que también la socaven a medida que aprendemos un poco más abajo en la página. Pero Rav Una, que no era sacerdote, no leía la sección de la Torá normalmente observada para los sacerdotes, incluso en Shabbat y festividades. Rav Huna es diferente, ya que incluso el rabino Ami y el rabino Asi, los sacerdotes más importantes de la tierra de Israel, estaban sujetos a él. A veces, dice la Gemara, viene un rabino cuyo conocimiento o autoridad es tan grande que se le permite tener el honor de leer la Torah primero. Y de hecho, la formalidad también puede haberse relajado en otros contextos. Rafa Matán dijo, con respecto a este asunto que dijiste, que en la sinagoga un sacerdote no está permitido honrar a un israelita y permitirle leer primero, dijimos esto solo con respecto a Shabbat y festividades. Cuando muchas personas están presentes, pero no los lunes y jueves. Entonces, como ahora, los servicios de Shabbat y festividades eran más concurridos que los servicios regulares de los lunes y los jueves, que también son ocasiones para leer la Torá, durante la semana, dice Rav Matan, las cosas son más informales y quizás el orden de lectura no tenga por qué ser tan rígido. Entonces, aunque honrar a los sacerdotes con la primera oportunidad de leer la lectura de la Torá permaneció en los libros y se registró como derivado directamente de la Torá, en la práctica hubo múltiples excepciones. Por cierto, después de que los sacerdotes y los levitas leyeran, no era necesariamente una pelea entre el resto de la congregación. Allí también se prefirió un orden que refleje el honor de los lectores, como explicó el rabino Elbo en una congregación de Galilea. Después de ellos, sacerdotes y levitas, leen los eruditos de la Torá, que son designados como líderes de la comunidad. Y después de ellos, lean los eruditos de la Torá, que sean aptos para ser designados como líderes de la comunidad. Y después de ellos, leer los hijos de los eruditos de la Torá, cuyos padres fueron designados como líderes de la comunidad. Y después de ellos, leer las cabeceras de las sinagogas. Y después de ellos, cualquier persona. En la mayoría de las congregaciones contemporáneas,
No vemos necesariamente la asignación de cada aliyah como reflejo del orden jerárquico social, pero ciertamente se considera un honor ser invitado a la Torá, sin importar de qué aliyah se trate. Aunque hay muchas congregaciones que todavía sigue siendo importante en qué aliyah se invita a cada persona a la lectura de la Torá. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.